10 años vivieron entre nosotros, en pleno barrio de Belgrano. Trabajaban, alquilaban, tenían auto y 2 hermosos hijos en el colegio. A simple vista, un matrimonio de inmigrantes extranjeros más. Pero nadie descubrió quiénes eran realmente. Topos. Así nos espiaron los rusos. Una investigación de Hugo Alconada Mon. Una producción especial de Telefe Noticias. Ahora. Parece una película de Hollywood. Parece. Pero ocurrió en la vida real. Topos. Rusos. Acá, entre nosotros, espiándonos. ¿Para qué? ¿Qué secretos? ¿Cuánto tiempo estuvieron? Hugo Alconada Mon. Hugo, querido. Placer que estés nuevamente acá. Gracias por ¿Dedicaste cuánto tiempo en investigarlos? Años, 2 años completos. ¿Quiénes eran? ¿En la teoría o en la práctica? No, en lo real. No eran cualquier espía. Eran 2 espías al servicio de Vladimir Putin que tenían un valor tal que el propio premier ruso los recibe en Moscú al final de la historia. De hecho, son partícipes de la última y el último gran intercambio de prisioneros. Incluso más, del intercambio más grande desde el final de la Guerra Fría de espías y prisioneros entre Rusia y Occidente. Los veo atrás tuyo y digo, wow, tienen cara de espía, pero en realidad no. Viviendo en Belgrano eran 2 extranjeros más. Se mostraban, se planteaban que eran. Él decía que había nacido en Namibia, de papá austríaco, mamá de Argentina y que había crecido en Austria. Ella decía que había nacido en Grecia, de papá austríaco, mamá mexicana y que se había criado en Querétaro. Y luego que coincidieron en Buenos Aires. ¿Cuánto estuvieron acá? Estuvieron desde 2009 como primer paso hasta 2022 como último y primer capítulo, digamos, el argentino. Después ya tuvieron el otro capítulo en Eslovenia. Ahora tuvieron hijos acá, estaban adaptados. Camiseta de Argentina. Iban a la cancha. A ver, vos y yo fuimos al Mundial de Rusia. No, bueno, ellos fueron, pero no como rusos, sino como argentinos con camiseta argentina. O sea, serían campeones del mundo. El chiquito incluso, el chiquito que es argentino nativo, festejó el campeonato de Argentina con la camiseta de Messi. ¿Cómo que no? Claro. Primera parte de la investigación de Hugo Alconada Mon, Topos. Tomé contacto con el primer dato de esta investigación a través de una pequeña nota de un diario digital esloveno. Kdo so ti otroci, vpleteni v največjo menjavo zapornikov po hladni vojni? Zakaj jih je predsednik Putin pozdravil v španščini? In kako smo dokazali, da so njihovi starši res ruski vohuni in nepovprečen argentinski par iz sosednje hiše? Hace 25 años que hago periodismo de investigación y jamás pensé que tirando de esta pequeña información me encontraría con la historia del mayor espionaje ruso trabajando en la Argentina. Nunca imaginé tampoco que los rusos estuviesen espiando nuestros recursos naturales, que quisieran saber de nuestro petróleo y energía. Y menos que este par de espías rusos fuese tan importante como para ser protagonista de un intercambio de rehenes y para que los reciba en el aeropuerto de Moscú el mismísimo Vladimir Putin. Entender esto fue un shock y es por eso que quise investigar cómo habían logrado infiltrarse y vivir tanto tiempo entre nosotros estos simpáticos rusos.
Vivieron una década sin que la justicia, ni la fuerza de seguridad, ni nuestros servicios secretos los descubrieran. Así lo hicieron. Primero llegó él, Artem Dulcev, en el año 2009. 3 años después llegó ella, Anna Yudina. Juntos conformaron una pareja de agentes del Servicio de Inteligencia Exterior, SBR, que respondía a las órdenes de Vladimir Putin, hoy presidente de Rusia, pero durante 15 años miembro activo de los servicios de inteligencia de su país. Entraron a la Argentina con documentación que era formalmente legal, pero cuyo contenido era falso. Ella dijo ser María Rosa Mayer Muñoz, hija de austríaco y mexicana, y él, Ludwig Hisch. Cada uno por su lado tramitó rápidamente la ciudadanía argentina. Eligieron no casualmente el barrio de Belgrano. Alquilaron en este edificio de la calle O'Higgins 2191, 9D. Un edificio promedio, aunque no. Un edificio que tiene entrada por la calle O'Higgins, pero también una salida por el pasaje Zavalía para usar en caso de emergencia. Aquí construyeron su historia de ficción para cumplir con los objetivos de espionaje ilegal, para transmitirle a Rusia información estratégica sobre nuestro país. Ludwig Hisch se presentaba como austríaco, hijo de Argentina, técnico informático. Tras la fachada de técnico informático, Hisch alquiló una oficina en la muy transitada Avenida Cabildo. Su entrada es a la altura del 2330 y se entra por la Galería Las Vegas, otro lugar muy transitado. Montó su base de operaciones en el piso 3, departamento I, bajo la fachada de una empresa de servicios informáticos. En la terraza colocó algo que sería fundamental para lo suyo: una antena. En su casa había hecho lo mismo. Las 2 antenas se conectaban entre sí y con una tercera que no casualmente estaba en la oficina de representación comercial de la Federación Rusa. Los 3 puntos equidistantes formaban una potencial línea recta de comunicación encriptada, una eventual autopista para la información calificada que había que mandar a Rusia. En la Galería Las Vegas está un primer testigo circunstancial, Julio, el encargado del edificio. Sí, ¿lo recordás? Sí, lo conozco. Era una persona educada, más bien tímida, respetuosa. Hablaba mucho, hablaba poco. Él venía que una vez. Cada tanto. Y aparte venía un ratito nomás. Sí. ¿El que instaló acá? Un vecino. No tenía nada, creo que tenía un escritorio nomás y mira así. ¿Y él pidió algo en la azotea? Sí, pidió permiso para colocar la antena. No vino con un cliente, no, él nunca partió. Nunca una carta, nunca un cliente, ni un proveedor, nada. Los servicios sí los pagaba él, era para Menel. Durante el curso de esta investigación me obsesionó un eje. ¿Cuántos mensajes encriptados enviaron durante los 10 años los espías rusos? ¿Qué información calificada de nuestro país habrán fugado a Moscú? La tarea de crear una fachada fue impecable. Obtuvieron ciudadanías y pasaportes argentinos. En el año 2013 tuvieron a su primera hija, Sofía, y 2 años después al varón, Danielito. Ambos partos en el hospital italiano de la ciudad de Buenos Aires. No casualmente, no usaban nada estatal. La pareja de espías se afianzó como una familia tipo.
El contexto los ayudó a pasar desapercibidos. Durante 2015, el año en que nació el segundo hijo de los espías, los referentes de la inteligencia argentina, Antonio Jaime Estiuso y Fernando Pocino, protagonizaban una interna feroz que se sumó a la muerte del fiscal Alberto Nisman y a la crisis del sistema de inteligencia nacional. Corolario, Cristina Fernández de Kirchner disolvió la Secretaría de Inteligencia y creó la Agencia Federal de Inteligencia, AFI. No eran prioridad para nadie. Los espías rusos, mientras tanto, siguieron alimentando su ficción. También durante 2015 se casaron en Buenos Aires bajo sus identidades falsas, María Muñoz y Ludwig Hirsch. Y bautizaron a sus hijos, Sophie y Daniel. Lo hicieron en la parroquia Inmaculada Concepción, conocida como La Redonda. Quedaba a 300 metros de su casa y, claro, era la más visitada de Belgrano. Nada es casual. Eran profesionales de primera línea. Mientras vivieron en Buenos Aires, Hirsch y Mayer Muñoz aparentaban ser una pareja de clase media trabajadora. Él se registró en la AFIP como monotributista y autónomo con su empresita informática. Ella obtuvo el diploma de organizadora de eventos y auxiliar de relaciones públicas. Y cada uno se abrió una cuenta de banco, ambos en Belgrano, pero en bancos distintos, por supuesto. A un buen topo tampoco este detalle se le escapa. De todo esto, sin embargo, algo me resulta tremendamente impactante: la inocencia de dos chicos criados en servicio. Sophie y Danielito ignoraban cuál era la verdadera identidad de sus padres, además del origen y, por supuesto, del trabajo. Crecieron como dos chiquitos argentinos más, mientras que cursaban la escuela primaria en el St. Matthew's College del barrio de Palermo. Partieron hacia Europa, salieron desde el aeropuerto internacional de Ezeiza rumbo a Ljubljana, con un par de escalas en el medio, como corresponde también. Allí comenzaba a terminar su misión en la Argentina. Agentes de inteligencia de la CIA estadounidense, del MI6 británico y de la SOBA eslovena los detuvieron. Los esperaba la cárcel primero y después el intercambio de rehenes, con beso y abrazo paternal del jefe, Vladimir Putin. No sabemos cuántos secretos estratégicos se llevaron durante esos 10 años. No sabemos tampoco cuánto daño le causaron a la Argentina. Y por supuesto, tampoco sabemos aún si fueron reemplazados. Esta es solo la primera parte de la investigación de Hugo Alconada Mon. Pasaron de comprar en el chino de la vuelta de la casa, en Belgrano, a ser recibidos ni más ni menos que por Putin, que no los recibió en una oficina. Los esperó en el avión. Los recibió como héroes y luego los condecoraron con la mayor medalla al valor de la Federación Rusa. Te hago una consulta. Todo lo que hicieron acá, toda esa vida que llevaron, ¿pudo ser solo el andamiaje para prepararse para otra misión más importante en Europa? Mezcla. Por un lado, aquí construían su leyenda para luego ir a Europa, pero mientras tanto acá también espiaron. No sabemos qué. Algunos datos sueltos hay. ¿Querés que te dé un anticipo? Dale. Vaca Muerta. ¿Le interesaba el valor energético de Argentina? Por lo menos empezaron a reportar información sobre Vaca Muerta que extraían de mamás del colegio de los chicos. Vamos a decir, No te puedo creer. Porque en realidad lo que hicieron fue seleccionar a las madres correctas. Los amiguitos de sus amigos seleccionados exactamente. Para que a su vez entonces una madre que trabajaba para una empresa petrolífera, una mami que trabajaba para una empresa gasífera y una mami que trabajaba para una empresa de insumos petroleros
recibir información, qué casual. No, tengo que viajar a Vaca Muerta, no, porque hay un tema que estamos con un nuevo Uy, mirá yacimiento. vos. ¿Venís a comer con los chicos el fin de semana? Moscú, tenemos datos sobre. Enseguida vamos a ver la segunda parte de la investigación de Hugo. ¿Cuántos puede haber en Argentina? Es la pregunta del millón. ¿Cuántos? Sí te puedo dar una certeza. Hay varios más. Te doy un solo ejemplo. Para cuando llegó a Ludwig Hirsch, llegó a la Argentina diciendo mi mamá era argentina, alguien ya aquí en Buenos Aires, en la calle Uruguay, había pedido la partida de nacimiento de esa supuesta madre, de manera presencial. Con lo cual, por lo menos hay alguien más que antes pidió ese documento. Y contame, en realidad esa mujer era una chiquita que había muerto, 4 o 5 años tenía y había fallecido. En los papeles... Pero tomaron eso, incomprobable para el resto, presentaron, documentos y demás, todo muy bien falsificado. Correcto. Entonces, en los papeles aparecía que su mamá, argentina, había muerto ya muy grande en Viena en un hospital. En la práctica todo eso fue inventado y esa supuesta mamá está enterrada hoy en el cementerio alemán de La Chacarita. Falleció cuando tenía 4 años en 1947. Con lo cual ahí tenés otro dato, Rodolfo, de que alguien anduvo dando vueltas antes diciendo esta es la bóveda, esta es la lápida, de acá vamos a extraer una falsa vida. Es 007, pero la vida real, acá entre nosotros. Y una Argentina que tenía sus espías destruidos en medio de una interna, 2015, hicieron lo que hicieron. Te doy un ejemplo sobre eso. En el momento en que estos espías estaban acá operando e informando a Moscú, los espías argentinos, acordate que estaban incluso espiando a opositores, Sí. a empresarios y a periodistas, Sí, incluido, claro. Y matándose entre ellos. Matándose entre ellos, recordemos. de manera literal. Ahora, te hago una consulta. ¿Cómo entra la política? Porque no se llevaba mal con Cristina Fernández Putin. Pero al mismo tiempo, esto es superficie y sótanos. Y esta dinámica es la de las cloacas, los sótanos, que va por debajo de la superficie y que en lo posible que nadie se dé cuenta. Si luego estás a favor o en contra mío, yo voy a operar igual. ¿A dónde fueron? Enseguida, Hugo Alconada Mon, su investigación. Informe especial de Telefe Noticias. Ahora sí, topos, segunda parte de la investigación de Hugo Alconada Mon. En Argentina no nos dimos cuenta que eran esos espías, pero en Europa sí hubo. Correcto. De repente, por un motivo, después si quieres lo hablamos cuál, saltaron las alarmas, la CIA estadounidense, el MI6 británico alertan a los servicios de inteligencia eslovenos que ponen el foco y el resto. ¿Cuántos estuvieron acá? ¿Cuántos años? 2009 comienzan, distintos periodos, 2022. 2022. 2022, ¿en cuánto tiempo los descubren? En realidad empezaron a ir a Eslovenia en 2017 y los detectan y los arrestan en diciembre de 2022. Decime por qué. ¿Se descuidan o los espías de allá están más atentos que los de Hay acá? dos grandes hipótesis. La primera, que hubo un traidor adentro de los servicios rusos que dijo ¡tac! Y los marcó. La segunda, que es la que yo creo que es la más fuerte, es que en realidad los servicios occidentales, CIA, MI6, estaban siguiendo a otro espía que se reúne con ella y de repente dicen ¿y ella quién es? ¿De dónde vienen? ¿Y para dónde va? Y dicen a los servicios eslovenos, seguila. Topos. Segunda parte, investigación de Hugo Alconada Mon. A partir de 2017, los agentes rusos vivieron en Eslovenia, pero vinieron muchas veces a la Argentina, por lo que no se descarta que continuaran espiándonos. En Ljubljana, la capital eslovena, repitieron la fórmula. Él puso una oficina donde funcionaba la supuesta sede de la empresa de servicios informáticos DSM-IT y ella Art Gallery 514. Ambos eran supuestos emprendedores.
Pero en Europa no fue tan fácil. Están más acostumbrados a lidiar con secretos de Estado, inteligencia y espías infiltrados, por lo que fue cuestión de tiempo para que los agentes de la CIA, del MI6 británico y de la SOVA, el Servicio de Inteligencia Esloveno, les siguiera el rastro. En diciembre del año 2022 fueron detenidos por las autoridades eslovenas acusados de espiar para Rusia. Los enviaron a celdas de máxima seguridad, mientras que sus hijos, Sofí y Danielito, de 9 y 7 años, argentinos nativos, terminaron en un hogar de niños huérfanos en las afueras de Ljubljana. Poco después, los investigadores confirmaron sus verdaderas identidades gracias al sistema dactiloscópico. Pasaron 19 meses tras las rejas. Artem y Ana Dulcev fueron liberados en agosto del año pasado, tras una negociación secreta entre Rusia y Estados Unidos que requirió la participación de Alemania, Eslovenia, Noruega y Bielorrusia, hasta conformar el intercambio de prisioneros más grande desde el final de la Guerra Fría. Y se concretó en el Aeropuerto Internacional de Ankara, Turquía. Así recibía el entonces presidente norteamericano Joe Biden a los presos liberados por Rusia. Y así esperaba el presidente Vladimir Putin, junto a los halcones de su gobierno, a los Dulcev y sus hijos en el aeropuerto de Moscú. La dimensión de la negociación y semejante bienvenida del mismísimo presidente no hace más que hacer crecer la dimensión de los espías y de su tarea realizada en nuestro país. Seguramente nunca sabremos cuánta información nos robaron y qué ha significado eso para el Estado ruso. Fue tanta la repercusión que tuvo que el Kremlin debió enviar a los agentes de la televisión para presentarlos formalmente ante el pueblo ruso. У нее были игрушки, что-то смотрела на экране. Я только заметил у нее эмоции, то она начала чуть-чуть плакать. Она тоже сказала Дане. Он к этому отнесся более спокойно, но очень положительно. Главное для нас это семья, и это нас держит. И семья — это страна. Я люблю мою большую семью. Muy bien. У меня есть две бабушки. Россия очень красивая. Палестинская сторона якобы хотела забрать наших детей. Тоже, что дети могут быть отданы в прием, в другую семью. Но мы ощущали, что спецслужба Словении, она делала тоже все возможное, чтобы... Las tropas especiales que los arrestaron en la capital eslovena encontraron en su casa aparatos de comunicación encriptada con Moscú. Por eso sabemos ahora que un foco de interés de María Mayer en la Argentina fue recolectar información sobre el sector energético nacional y en particular sobre Vaca Muerta. Lo último que se sabe de los Dulcev es que están en Rusia. Pero ¿dónde viven? ¿Qué hacen? ¿Qué ocurrió con los chiquitos, que son argentinos? No se sabe. Intenté hablar con ellos, pero no fue posible. Tal vez ahora estén mirando este informe. Y por eso decidí escribir un libro, Topos, para contar esta historia. Esta historia que es tremenda. Es una película. Aquí tengo Topos. Tu investigación de... ¿Cuánto te llevó? Reiterar. 2 años y monedas. 2 años. Y empezaste a tirar de algo que ni imaginabas que era tan grande. Tal cual. Era ir tirando y encontrarme con más. Impresionante. ¿Qué vamos a encontrar acá? ¿Qué encontramos en Topos? La doble vida. Esta doble faceta de quién digo ser y quién realmente soy, impactando incluso sobre los chiquitos. Vos que tenés la sensación de que ella era ¿qué? Dentro de la organización. Ella era la jefa incluso de su propio marido. Esta es la gran sospecha. Y que los dos eran oficiales de mediano a alto rango dentro del SBR, que es la heredera de la KGB. Claro, en realidad la carrera de Putin y el poder de Putin arrancan la KGB. Él llegó a ser teniente coronel de la KGB. Y él, al igual que estos topos,
está convencido que estaba haciéndole un servicio a la patria. ¿Sabes cuál es el lema de estos espías? Sin derecho a la gloria, para la gloria de la nación. Ahora, te vas a otro país, te casás, tenés hijos, todo simulado, en realidad no tan simulado. Ellos ya venían casados de Rusia. Era imposible de saberlo porque tenían nombres falsos. Pero al encontrarme yo con las dos bodas, porque yo terminé encontrando, gracias a algunas fuentes, incluso fotos de su casamiento real en Rusia y del trucho en Acá. Buenos Aires. Claro. Todo el tiempo era encontrarte con esto, la doble vía. Recién acaba de escribirme del colegio en el que fueron. Por ejemplo, las madres que le ayudaron a la mudanza, enviarle, cuando ya se habían ido a Europa, enviarle la ropa. Eran 2 ciudadanos extranjeros más, muy sociables, muy participativos de la vida escolar de los chicos. Ahora, nunca facturaron un peso en Argentina. Lo que hicieron fue mantenerse por debajo de la superficie, incluso, fíjate cómo ellos hasta eligieron cómo hacerlo. Ambos decían ser él, empresa informática, ella galerista de arte. Las dos por separado, autónomos, monotributistas, sin relación de dependencia. Ningún compañero de trabajo que pudiera decirle, vos sos de Austria, vos es que estuve en Austria, y que empezara a hacerle preguntas que los hiciera temblar. Por eso no iban tampoco, no participaban ni de nada, de ninguna organización, los hijos. En una atención pública no. De hecho, incluso... A ver, vos tenés hijos, fiebre, tos, tenés miedo, vas a un hospital. Nunca. Ella embarazada, no hay registros de que haya ido a hacerse los estudios antes de parir. Y con los chicos ya vivos y dando vueltas, no hay registros de pediatra, no hay registros de vacunas. La pregunta es, ¿qué hacían? ¿No los vacunaron? ¿O tenían un servicio privado / ruso que los vacunaba, los cuidaba, atendieron los embarazos y todo lo demás? Ahora, es increíble, porque eso requiere una organización. No son 2 los que están acá. Por eso te decía... ¿Cuántos son los que todavía están acá? Y cómo se mueven. Hay un término específico en los servicios que es el handler, que vendría a ser como tu mentor / tutor. Es decir, ¿qué te falta? Dinero. Tomá. ¿Qué te falta? Documentos. Tomá. ¿Dónde están esos? Esos todavía están dando vueltas. Nunca un barrio privado, donde hubiera poca gente y alguien pudiera preguntarse de quién era la unidad 327. Eligieron el Belgrano, edificio, Populoso, el edificio de él. el edificio La más oficina. alto de los alrededores de la Barranca de Belgrano es donde se instalaron. Y donde hay decenas de departamentos donde podías entrar y salir sin llamar la atención. ¿La antena esa quedó colocada? No. Cuando estoy cerrando esta investigación, uno de los porteros me dice, lo único que me pidieron cuando se estaban marchando, me dijeron, si querés quedarte con los muebles, ¿puedo ir a retirar las antenas? Y ahí yo dije, ¿qué antenas? Y ahí empiezo a tirar de la cuerda también sobre eso. Y me encuentro que había una antena en la avenida Cabildo, una antena en la calle O'Higgins y la antena final en la oficina de representación comercial de Rusia, en línea recta. Y esa no te la van a dejar mostrar, ¿no? Y la del departamento tampoco. Retiraron todo. Todo antes de irse. Lo que no sabemos, e insistimos, esto es lo más curioso de todo, ¿qué llegaron a transmitir? ¿Qué secretos llegaron a transmitir? ¿Cuánto más transmitieron? ¿Qué quisieron? Además de construir su leyenda e informar sobre Vaca Muerta, ¿qué más hicieron? Bueno, yo creo que, de corazón, yo creo que nunca lo vamos a saber. Que eso es secreto de seguridad nacional. Insistimos en esta idea, no eran 4 o 2 espías allá lejos en el mundo, los recibió Putin en persona. De hecho, lo que más le interesaba a Putin en ese intercambio era que ellos volvieran. ¿Y sabes qué más me duele a mí? De toda esta historia, es impresionante, sí, vos y yo como periodistas No, es una de profesionales. 007, olvídate. Pero ¿sabes qué es lo que más me impactó, lo que más me dolió? Los hijos. 2 chiquitos menores de edad Engañados. que no sabían absolutamente nada, que no hablaban una palabra de ruso y que se enteran en el momento en el cual se suben al avión que los lleva, después del intercambio de espías, de Turquía a Moscú. La mamá se sienta con ella, el papá se sienta con él y le dicen, el verdadero nombre de tu mamá es, nuestro trabajo es, tenés abuelos, tenés tíos, no sé cuánto. Y además, básicamente es, sacate la camiseta de Argentina, empezamos una nueva vida. Y a su vez, para los chicos fue un impacto. La nena se larga a llorar y los recibe Putin. Toda la historia que ya lo hemos visto. ¿Sabes cómo termina la historia? Cuando finalmente se suben a un transporte para ir a un hotel, porque no tienen ni dónde dormir en Moscú, la nena le dice a la mamá, mamá,
¿Quién era este señor por Putin? Ni siquiera sabía quién era Putin. Una vida engañados. Imagínate lo que debe ser la cabeza de esa nena. Olvídate. Terapia el resto de tu vida, digo, como primera medida, ¿no? Es el Tetris, rearmarlo. Ahora, los dos nenes son argentinos. Son argentinos nativos, es decir, hasta el día que se mueran, ellos pueden ir a cualquier dependencia o embajada argentina y decir, quiero el pasaporte nuevo, se lo tienen que dar. Es un derecho. Acá está toda la investigación, topos, en el libro de Hugo Alconadamón. Un placer tenerte de vuelta acá y poder graficar parte de esta historia que la podemos leer absolutamente entera en tu libro. Placer de verdad que estés acá. Muchas gracias a vos y déjame decir algo más. Y gracias a todo el equipo de producción que ha sido maravilloso, lo que me divertí y además aprendí sobre este trabajo que es el de ustedes, que es espectacular. Así que a todo ese equipo, gracias. Hasta la próxima, Hugo. A vos.